Hola, mi nombre es Mari y esto es Atmósfera Inteligente, un espacio para debatir y, ¿por qué no?, cuestionarnos a nosotros mismos acerca del entorno que nos rodea. Nuestro entorno, desde el nacimiento de la humanidad, está de una u otra manera dividido, confundido, desconcertado, contrariado, turbado y sí, abrumado. ¿Por qué? El racismo, la xenofobia, homofobia, los estereotipos, ¿son posturas o aptitudes que adoptamos? ¿Cuál es el tema a tratar entonces en este segundo episodio? Los prejuicios, parte 1. Comencemos. No sé qué opinen ustedes, pero en mi opinión, el prejuicio es como el cáncer. Juicio previo, como su etimología lo define. Piénsenlo, las células cancerígenas dentro de nosotros dormidas se activan con el estrés, el dolor, problemas emocionales, también herencia genética, es decir, la ausencia de calidad de vida. En esta analogía, ¿cómo se activa el prejuicio? Somos como esponjitas. Nuestros poros están representados por todos nuestros sentidos y toda la información y los datos que a través del mundo absorbemos con ellos. De forma consciente o inconsciente recibimos mucha información que sí nos impulsa a generar ciertos juicios, desde elegir los colores para los cubos del Lego hasta comentarios o consejos, entre comillas, que nos dan nuestros padres de no prestes tus juguetes a las personas en tu salón porque según la zona en donde está ubicado tu colegio eran ladronzuelos. O no des dinero en la calle a personas que te lo piden porque en realidad no son gente sin hogar, sino drogadictos. Lo que te puede mostrar tu profesora de arte cuando te pide que elijas ciertos colores para dibujar a una niña o a un niño. O quieres vestirte de cierta manera siendo una niñita todavía y te dicen que el azul, el negro o el verde pino no deberías usarlos. Toda esta información, todos estos datos nos van condicionando y se quedan dentro de nosotros. Aún cuando en la edad adulta alcanzamos a crear nuestros propios criterios y convicciones, ellos están allí. Gordon Allport define el prejuicio como la etiquetación que hacemos de manera negativa sobre la base de una forma de pensar que adoptamos desde pequeños. Esta forma de pensar surge como resultado de la necesidad que tiene el ser humano de tomar decisiones firmes y concretas de manera rápida, tomando información generalizada de la que se tiene hasta el momento, para emitir juicios y sin verificar su veracidad. Este autor publica su libro en forma de ensayo en el año 1954, donde mayormente hace referencia a la discriminación étnica que particularmente sufrían las personas judías o los negros americanos, desde donde plantea que el racismo se produce por los temores imaginarios del ser humano. ¿Consideras que has sido o eres prejuicioso? A veces emitimos juicios de forma inconsciente, cerrándonos a la posibilidad de conocer o descubrir la naturaleza real o verdadera de una persona o un grupo de personas. Según un informe de psicología social, el prejuicio converge en procesos individuales y colectivos. Dentro de los individuales, los cognitivos y afectivos. Estos procesos evidentemente son grupales porque el prejuicio es de carácter compartido, donde, entre comillas, los otros son objeto de crítica, objeto de emitir juicios de valor, de hostilidad. Las leyes o las reformas de un país determinan la forma de expresar el prejuicio, exponiéndolo de forma más perniciosa. Como ya señalé en la definición de Allport, el estudio de las actitudes viene acompañada de un término que son los estereotipos y la discriminación. Pero el prejuicio en sí mismo, su concepto, que ya hablamos al respecto, que es juicio previo, es el núcleo afectivo de estas dos conductas, el estereotipar y el discriminar. Fiske había señalado que a nivel social se han realizado incluso más estudios de estereotipos que del mismo prejuicio. Para ilustrarlos con algo de historia, el prejuicio está registrado como un verdadero problema social a comienzos del siglo XX. En la antigüedad era un acto común que tras una guerra los derrotados perdieran todos sus derechos. Y no solo eso, además tenían que ser esclavos de los vencedores. Esto se vislumbró en Egipto, en Grecia y en Roma, cuyas civilizaciones se erigieron gracias al esfuerzo de los esclavos sometidos en las guerras. La esclavitud posteriormente tomó mayor fuerza tras la colonización de América. La explotación de los indios y de los esclavos traídos de África iba acompañado por una serie de creencias que justificaban delitos, considerando entonces a las razas
traídas desde África como inferiores, y a los indios o autóctonos en la zona como personas sin humanidad. Sin embargo, habían voces como las de Fray Bartolomé en pro de los derechos de los indios. En la Gran Bretaña del siglo XX, el 70% de las mujeres entre 20 y 45 años tenían un empleo, con un salario, pero el trabajo en las fábricas, galpones y minas se desarrollaba en condiciones de extrema explotación y discriminación frente a sus compañeros del otro sexo. Las mujeres no podían ascender a cargos de mayor responsabilidad ni a la educación superior, solamente la burguesía, que podían optar a carreras en el ámbito doméstico, lo que originó la organización en torno a la lucha por el reconocimiento de sus derechos, a la participación en el sufragio, priorizando el voto para acceder luego a los parlamentos e instituciones. La discriminación hacia las mujeres se presenta en todas las clases, aunque los intereses en muchos lados fueran distintos. En 1870, la reina Victoria, en su condición de monarca, escribió: «Dejad que las mujeres sean lo que Dios quiso, una buena compañera para el hombre, pero con deberes y vocaciones totalmente diferentes». Esto poniendo en evidencia que durante su reinado la figura femenina seguía en la sombra del machismo. Entonces, ¿qué es el racismo moderno? Tomando en cuenta lo que ya hemos hablado acerca de los prejuicios, acerca de los estereotipos y la discriminación. El racismo es una forma de prejuicio que va orientado a discriminar o a rechazar a personas con un color de piel distinto. Madcon en 1986 explicaba que aún existían sentimientos negativos de los blancos hacia los afroamericanos. A diferencia del racismo antiguo, se experimenta una ambivalencia desde un conflicto fantasmal, con valores como igualdad y la libertad que tienen como bandera. Es decir, se rechaza de forma inconsciente lo que es diferente a ellos. Actualmente también se presenta un fenómeno geográfico con base en el prejuicio. Para hablar de este fenómeno, que es bastante polémico, polarizamos los países, o más bien a 3 continentes. En Estados Unidos, los derechos sociales fundamentales no se cuestionan entre nativos y extranjeros o afroamericanos. Por la densidad y la diversidad de este país, se acepta y se mezcla. En algunas zonas de Europa, por el contrario, se pone en manifiesto la segregación y la xenofobia, y como consecuencia la violencia con origen en prejuicios, puesto que la vestimenta, el idioma, la cultura y la religión son diferentes. Se cree entonces que son inferiores o que traen consigo temores sin fundamentos, o en su genética traen la violencia. Fenómeno que también ocurre muy cerca de nosotros. En Latinoamérica, con la xenofobia señalada a los venezolanos tras el éxodo de los mismos a las diferentes naciones de Sudamérica. Pero, ¿cuáles son las causas? Un presupuesto básico desde un enfoque cognitivo es que los procesos que durante nuestro crecimiento, al momento de procesar la información, contribuyen a la formación de estereotipos y prejuicios. Esto no significa más que empezamos un periodo de desaprender, como por ejemplo categorizando. ¿Cómo categorizamos? La mente humana analiza fácilmente la información a la hora de tomar decisiones si se agrupan los estímulos exteriores, si se agrupan en categorías o en tipos, tanto con los objetos como con las personas, atribuyendo indicios como el sexo, características físicas, edad, gustos, etc., para así estereotiparlos, lo cual para muchas personas es muy útil, también depende del trabajo que se tenga, pero forja un prejuicio con inmediatas consecuencias psicológicas. Estas consecuencias desde la categorización del yo tiende a favorecer a los miembros de nuestro grupo frente a las personas del otro grupo. También existe un prejuicio llamado correlaciones ilusorias, donde en palabras técnicas se suele sobreestimar el grado de asociación entre dos variables distintas o acontecimientos. Es decir, sobreestimamos las similitudes o en qué se parecen dos personas o dos eventos aislados. La ilusión de homogeneidad del exogrupo, desde la tendencia a percibir a los miembros de otros grupos como más parecidos entre sí, de lo que realmente son. Sería como, por ejemplo, todos los o las estudiantes de ingeniería son iguales, por ejemplo. Si tuviéramos que calificar entonces, existe un conjunto de características que conforman una personalidad prejuiciosa en su totalidad. Varios psicólogos asumen esta respuesta introduciendo la teoría de la personalidad autoritaria. Esta teoría se presentó
entre finales de 1940, pero formalmente entre 1950 y 1960, por Adorno, Frenkel, Brunswick, Levinson y Sanford. Realizada posterior a la Segunda Guerra Mundial, el estudio se realizó en Estados Unidos y en el mismo se observó que los sujetos, cargados de muchos prejuicios o estereotipos, revelaron datos de que sus padres, en su infancia o en su adolescencia, estaban muy preocupados por el estatus y la posición social, exigiéndoles mucho a ellos como hijos, con represión, severidad, descartando cualquier expresión de vulnerabilidad y eliminando debilidades. Es decir, no podían ser personas pasivas. Y en el psicoanálisis, toda represión genera agresión. Y esa agresión no se dirige a los padres, tan solo se proyecta. ¿Y en quién? En el futuro a todas las minorías y a los extranjeros, a las personas que, como ellos siendo niños, fueron reprendidos por una pasividad o vulnerabilidad, ellos ven vulnerabilidad o ven introspección o estas características en otros, en las minorías. Pero la mayoría de las personas no son conscientes de sus prejuicios. De hecho, si le preguntas ahorita a quien tengas al lado o a tu familia, responderían: no soy prejuicioso, nunca lo he sido, ¿qué te pasa? No me ofendas. Porque no son capaces de decir todo lo que verdaderamente piensan por temor a herir o a crear una polémica. Pero puede que si actúan en consecuencia desde el punto de vista, sí noten cierta hostilidad. Desde el punto de vista de la neurociencia social, cuando anticipamos una interacción con una persona ajena a nuestro grupo, aumentamos la producción de cortisol, es decir, que nos sentimos más estresados y más ansiosos. Pero el prejuicio también se puede apreciar como un mecanismo de defensa donde, ante la anticipación, nos protege, sin emitir un racionamiento previo, porque el prejuicio no está asociado al pensamiento lógico inmediato, todo lo contrario, es casi instintivo. Existen frases típicas del prejuicio. Algunas de las que más detesto las recopilé acá. Todas las personas delgadas son drogadictas. Las mujeres no saben conducir ni estacionarse. Los europeos no bailan. Los artistas no son higiénicos. O peor, los musulmanes son terroristas. Evidentemente los prejuicios se dan previos a la razón. De hecho, en ocasiones generalizan discriminando aquello que refuerzan nuestro pensar previo, de manera que lo que es la realidad, entre comillas, encaje con el prejuicio. Según una autora, Mahzarin Banaji, los prejuicios implícitos vienen de la cultura. Son la huella dactilar de la cultura en nuestras mentes. Los seres humanos tienen la capacidad de aprender a asociar dos conceptos muy rápidamente. Eso es innato. Lo que podemos enseñarnos a nosotros mismos, lo que elijamos asociar, es cosa nuestra. Esta autora señala que es viable una educación contra los prejuicios. Lo complejo en romper con estos estigmas y con este sesgo es el cómo, porque cuando se educa se hace contra los estereotipos ya instalados. Se han realizado diversos estudios psicológicos con origen en los prejuicios. Uno de ellos fue el propuesto por Solomon Asch, donde en su experimento pedía a sus estudiantes identificar fichas. La línea vertical de la derecha acompañada con otras dos barras, cuya longitud es exactamente igual a la de la barra en la carta referencial a la izquierda. Los estudiantes la observaban, pero ¿qué contestaríamos nosotros si el resto de los participantes del experimento eligieran al unísono otra opción diferente? Este experimento arrojó evidencia empírica en las teorías sobre el comportamiento de las masas. De 7 a 9 estudiantes, solo un individuo actuaba conforme a su propio criterio. El resto de los estudiantes cambiaba su elección. Al principio respondieron correctamente, estando solos en la habitación, pero luego contestaban de forma errónea, escogiendo la opción incorrecta el 36,8% de las veces, estando en compañía de la masa los otros estudiantes, que escogieron la opción equivocada. Pareciera entonces que no podemos hacer nada ante los prejuicios sociales. Pero ¿qué tal si nos volvemos más conscientes de nuestros pensamientos y de nuestras actitudes? Y si controlamos, obviamente no los estímulos, sino cómo nos comportamos ante ellos. Podemos cambiar, modificar nuestras conductas y decidir ser mejores para la cooperación con la colectividad, nuestro grupo de amigos, nuestra familia, las personas con las que estudiamos o trabajamos, generando mayor grado de empatía. ¿Qué me funciona a mí?
encontrar similitudes entre los demás y mi persona, razones o motivos para unirnos y entendernos más. Hace poco leí una cita que quiero compartir con ustedes. Si quieres la paz, no hables con tus amigos, sino con tus enemigos. ¿De quién es esta cita? Es un gusto siempre compartir mis pensamientos e ideas con ustedes. Si quieren comentar al respecto, pueden hacerlo en la cajeta de comentarios. Sonríe, eres un mundo por descubrir.